Pasa un minuto de las 9 de la noche. Después nos está esperando los deportes, pero antes vamos a hablar con Eda García de nutrición, de Sport 12, nutrición y deporte. Vamos a hablar de muchas cosas. Eda, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal van las cosas? Muy bien. Oye, pues qué mejor que después que vamos a tener ronda deportiva, pues nos des unos consejos sobre sobre el rodeado del mundo de la nutrición en lo que se refiere al deporte. Sí, vamos a aprovechar que luego vamos a tener aquí todo el programa de deportes para que tengan en cuenta toda la gente que nos pueda ver, pues la importancia no solamente de esos entrenamientos tan exigentes que llevan todos los deportistas, sino que también la alimentación y la nutrición en este caso tiene que ser parte fundamental de su estrategia deportiva para tener buen rendimiento. Y bueno, vamos a hablar un poquito también de evitar esas lesiones que a veces les dan tanto la lata en temporada a estos deportistas. Bueno, pues cuéntame, vamos a ver, ¿todos los deportes son iguales? ¿Todos los deportes tienen que tener la misma nutrición? No, evidentemente no. No ya tanto todos los deportes, sino que incluso yo iría un poco más allá, que te diría que no todos los deportistas, aunque hagan el mismo deporte, tienen que llevar el mismo tipo de alimentación. La alimentación deportiva siempre tenemos unas bases, pero al final tenemos que personalizar lo que cada uno necesita. Entonces es muy importante valorar al deportista pues todo, desde las sesiones de entrenamiento, la intensidad, su composición corporal para podernos adaptar bien a la alimentación que necesita. Hay veces que en la temporada de competición necesitan ajustar el peso y tenemos que hacer pues una dieta específica para ajustar su composición corporal. Hay veces que tienen pues dobles sesiones de entrenamiento pues porque vienen pues las competiciones y demás, y entonces pues esa exigencia a nivel deportiva pues requiere una exigencia energética y al final pues esa energía nos la dan los alimentos, con lo cual es muy importante adaptarnos al deporte y al deportista para aportar pues toda la energía que necesitamos. Estoy interpretando de que efectivamente, como decíamos al principio, cada deporte es distinto, no es lo mismo pues un jugador de baloncesto que alguien que practique atletismo o que esté practicando esquí. ¿En qué se puede diferenciar? Ponme un ejemplo, alimentación. Fundamentalmente nos tenemos que basar en la intensidad y en la duración del ejercicio. Los deportes de larga duración, que como pueden ser por ejemplo ciclismo, carreras de montaña, maratones o ultramaratones, bueno, pues ahí tenemos un desgaste físico muy importante, en el que sobre todo la diferencia fundamental es que durante las competiciones tenemos que seguir aportando energía, así como también la hidratación. En deportes en los que tenemos un volumen de entrenamiento o de competición menor, rondando la hora, por ejemplo, de entrenamiento de competición, aunque sean más intensos, normalmente no tenemos esa necesidad de aportar alimentos o hidratación durante la práctica del ejercicio. Entonces, fundamentalmente, lo que es en el momento de la competición, la programación nutricional nos la va a diferenciar cuánto tiempo vamos a tener a ese deportista pues con el desgaste físico. En el caso de que sea un deporte de larga duración, tenemos que programar no solamente la alimentación previa al ejercicio o a la competición, sino que tenemos que programar qué es lo que tiene que comer ese deportista durante la competición. No solamente un día antes, sino esto viene de muchos días atrás. Claro, a ver, evidentemente cada deportista tiene su dieta para la temporada de entrenamientos, por decirlo así. Normalmente nosotros lo que hacemos es siempre programar, dependiendo de la sesión de entrenamiento, qué alimentos tiene que comer ese día, porque la alimentación es la mejor manera de recuperar a nivel muscular, de recuperar nuestra energía. Todo eso que estamos perdiendo en las sesiones de entrenamiento, pues tenemos que volver a recuperarlo para preparar, digamos así, el cuerpo para el día siguiente tener otra sesión de deporte. Entonces, bueno, pues hay que programar bien qué alimentos, fundamentalmente pues hidratos de carbono, en qué cantidad, cuánta cantidad de proteína, dependiendo del ejercicio físico. Y aquí es un poco también donde tenemos la gran diferencia, ¿no? Los ejercicios de fuerza, por ejemplo, o los ejercicios que requieren pues una intensidad muy alta, como pueden ser pues, los deportes de equipo, los deportes como el fútbol, deportes interválicos, deportes de combate, por ejemplo, también, que son deportes que aunque sea menos duración, tienen una intensidad muy elevada, tienen un desgaste muscular muy importante, y entonces ahí tenemos que trabajar mucho pues lo que vamos a tomar, sobre todo después de esa sesión de entrenamiento o esa competición,
para regenerar de alguna manera pues todas esas fibras musculares que se han visto pues en ese desgaste físico con, bueno, pues con una pequeña inflamación, por decirlo de alguna manera, que es una inflamación normal, pero los alimentos nos sirven para compensar esa oxidación y esa inflamación celular, esa inflamación muscular, y que a la larga pues no tener carencias y no tener pues ningún tipo de lesiones pues por poner esa inflamación a la que nos vemos sometidos con el ejercicio. Durante ese ejercicio, ¿qué se bebe? Durante el ejercicio hay que hidratarse antes también, no Sí, solamente sí. durante. Sí que, mira, recientemente he estado leyendo unos estudios sobre la hidratación que decían que si llegamos a una competición con una deshidratación hay un mayor riesgo de lesión, simplemente por ir con poca hidratación. Con lo cual, pues fíjate lo importante que es beber antes del entrenamiento, del ejercicio. Durante el ejercicio físico, bueno, pues tenemos dos opciones. Tenemos la opción de beber simplemente agua, pero hay que tener en cuenta que cuando cuando sudamos, no eliminamos solamente agua. Perdemos agua, pero perdemos también sales minerales o electrolitos, y eso es importante reponerlo. Reponerlo pues o con una bebida específica, lo que son las bebidas isotónicas específicas para deportistas, o lo que son los electrolitos como suplemento deportivo, que lo podemos encontrar pues en comprimidos, en formato efervescente. Ya viene todo preparado, no hace falta ponerse en casa a hacer experimentos raros. Viene, la gran mayoría viene pues granulado, en formato comprimido o en formato polvo, para que tú lo mezcles con el agua, o si es un comprimido para que lo ingieras previamente o durante el ejercicio y luego bebas el agua. O sea, sí que es cierto que los suplementos deportivos hay veces que hay que prepararlos de alguna manera, normalmente simplemente con agua, pero sí que en una dosis exacta, eso sí hay que tener en cuenta la dosis que tenemos que tomar. No me vale, bueno, a ojo, he hecho una cucharadita, hay que seguir rigurosamente las instrucciones porque es la concentración que me va a hacer pues que tengamos unos aportes correctos de sodio, de potasio, de magnesio, de cloro, para luego pues recuperar, como decimos, sobre todo a nivel de hidratación, a nivel muscular, las sales minerales que hemos perdido con el sudor. Eda, la mayoría de los deportistas se van mentalizando de la importancia que es pedir consejo a una profesional, en este caso como tú. Yo creo que sí. En los últimos años cada vez son más los deportistas que incluyen dentro de su programa de ejercicio no solamente su entrenador, no solamente su fisio, que normalmente pues va también unido, ¿no? Pues hay que cuidarse, hay que tener un poquitín esa musculatura bien trabajada, e incorporan pues el asesor nutricional en este caso, porque saben que es muy importante para rendir bien y bueno, pues también, pues como decimos, para evitar lesiones. Lo que observamos un poco en los últimos años es que ya no solamente vienen aquellos deportistas profesionales que se dedican al deporte, pues ya digamos más profesionalmente en este caso, sino que hay muchos deportistas a nivel amateur, pero que entrenan realmente como casi te diría yo como profesionales. Hay la gran mayoría, pues hoy en día son personas que tienen su trabajo y luego además pues tienen ese hobby que es el deporte, y además pues incluyen competiciones en su calendario, pues como objetivos, como superación personal, también como un poco esa obligación para entrenar. Si tengo un objetivo, entreno mejor, más y mejor. Y entonces lo que estamos viendo es que la exigencia a nivel de entrenamientos en las personas amateur es prácticamente como la exigencia de los profesionales. Entonces ahí sí que es verdad que si no llevamos una alimentación adecuada podemos tener carencias pues analíticas, desajustes que nos pueden llevar a tener problemas de salud. Entonces, bueno, pues yo creo que cada vez sí que hay más conciencia de esto, y cada vez está más en la prevención de que la alimentación va a ayudar al deportista a sentirse mejor a nivel de salud y luego a rendir más, y entonces pues eso también es otra cosa por lo que nos suelen pedir consejo. Yo me acuerdo en mis buenos tiempos cuando tenías agujetas que te decían toma agua con azúcar, ¿no? Eso sí, realmente yo no creo sirve para que nada, ¿no? Creo que eso se quedó un poquitín ahí Sí, en una especie de leyenda urbana, poco menos, pero sí que es verdad que la ingesta de recuperación cuando terminamos de hacer la práctica deportiva es muy importante, y en la ingesta de recuperación incluimos como parte fundamental los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono no solamente son azúcares, pero sí que, por ejemplo, una vez que termines de hacer un ejercicio físico intenso, si tú tomas una buena ración de carbohidratos, como puede ser una fruta, como puede ser un plátano, por ejemplo, un batido pues Es decir, con un lácteo. perdona que te interrumpa, que es muy importante, llegamos
olvidamos una parte muy importante. Una vez que se ha finalizado la prueba, sí, es muy importante el comerse, como tú dices, fruta, plátano, tal. ¿Qué piezas serían? Claro, dependiendo del desgaste que hayamos tenido, de la duración y de la intensidad, la ingesta de recuperación sería una u otra. Pero fundamentalmente es una parte muy importante de hidratos de carbono, que los hidratos de carbono los podemos obtener como forma de absorción rápida, sobre todo en las frutas. Fundamentalmente sería la manera más rápida y más saludable de hacer esa ingesta de recuperación. Y luego una pequeña parte de proteína. Aunque hayamos hecho un ejercicio de fuerza, como puede ser, por ejemplo, una sesión de musculación estrictamente de fuerza, también es importante recuperar con hidratos de carbono. Es decir, tenemos un poco siempre la idea de, bueno, pues cuando hago fuerza tengo que tomar proteínas. La gran mayoría de los deportistas de gimnasio pues ya están acostumbrados a tomarse su batido de proteína. Pero ese batido de proteína es tan importante como la parte de hidratos de carbono que hay que ingerir. ¿Para qué? Pues para recuperar esa energía que hemos perdido, para recuperar nuestros depósitos de glucógeno, que son los que al final nos van a dar energía, como decíamos, para las siguientes sesiones de entrenamiento. Y entonces, bueno, pues combinar esos hidratos de carbono con la proteína es la mejor manera de recuperar. Hay alimentos que me pueden aportar estos nutrientes, como pueden ser los lácteos, como puede ser combinar pues eso, la fruta con una porción de proteína natural, y luego también pues hay los suplementos que son los recuperadores. Los recuperadores son, como decíamos antes, pues batidos para preparar en polvo generalmente, que ese es muy fácil de preparar porque se mezclan normalmente con un líquido, bien sea lácteo, leche o bien sea agua, y me aportan pues todos los hidratos de carbono, las proteínas, los aminoácidos, las vitaminas, los minerales, los ácidos grasos que el cuerpo necesita para reponer todo eso que hemos perdido con el ejercicio. Salimos a hacer senderismo. ¿Qué nos recomiendas llevar en la mochila? ¿Frutos secos, alguna cosilla de esas? Claro, si salimos a hacer senderismo, lo ideal es hacer pequeñas ingestas que tengan una fácil digestión, porque entendemos que vamos a hacer varias horas, con un aporte importante de hidratación. En este caso, pues beber agua sería lo fundamental, no llevar refrescos con gas, ni refrescos azucarados, eso hay que intentar evitarlo. Y luego, fundamentalmente, pues pequeñas ingestas de fruta, frutos secos. La fruta deshidratada va muy bien para estos casos, como pueden ser, por ejemplo, los dátiles, los orejones, las barritas energéticas de cereales, las barritas de higo, barritas de plátano, por ejemplo, van muy bien. El membrillo es una opción, por ejemplo, muy buena, como hidrato de carbono de absorción rápida, que me da energía rápida y natural. Yo, en principio, si no es un ejercicio de alta intensidad, como puede ser ya una carrera de montaña, es decir, si simplemente voy a hacer senderismo, que voy a pasear, aunque sean varias horas, yo haría alimentación natural, pues a base pues eso, de fruta deshidratada, incluso pues algún pequeño bocadillito pues con queso membrillo, por ejemplo, con jamón, para aportar un poquito de proteína. Evitar las grasas, fundamentalmente, no llevar pues bocadillos de chorizo o de por ejemplo, de cosas fritas, de tortillas llegar a de patata casa o cosas y a las así. 11 de la noche con un hambre terrible y ponerte a cenar y pegarte ahí un banquete. No, a ver, si hemos estado haciendo una ruta que me ha llevado todo el día y no hemos hecho una comida principal, digámoslo así, completa, pues bueno, meter un carbohidrato, por ejemplo, como puede ser una pasta, un arroz, una patata, por ejemplo, sería muy buena opción. Un vegetal, pues aunque sea a las 9 de la noche. Aunque sea por la noche. Si hemos hecho un desgaste importante, como decimos, hemos hecho pues lo que me comentabas, ¿no? He estado caminando, senderismo, pues durante 6-8 horas, he hecho una ruta de todo el día y he hecho pequeñas ingestas, pues que al final no ha repercutido en una comida principal. Pues a la hora de llegar a casa podemos reponer, pues con un buen plato, pues un arroz integral, con un poco de, por ejemplo, de carne que no sea grasa, un pescado, con una verdura y un poco de patata, por ejemplo. Sería un plato perfectamente que, aunque sea por la noche, el cuerpo, como hemos dicho, hemos tenido un desgaste importante y esa ingesta de recuperación pues va a ser fundamental. Un día vamos a hablar de la leche, vamos a hablar de las bebidas de soja, de almendra, en fin, de muchísimas cosas. Tenemos para un programa entero, hablaremos, porque mucha gente va y será mejor esta leche, será mejor esta bebida de soja, de almendra, de no sé qué, de no sé cuánto. Pues claro que hablaremos de ello. Queda pendiente. Eda García, de Sport 12, Nutrición y Deporte. Bueno, cuéntanos, ¿dónde estamos? ¿Dónde estáis?
Pues estamos en el Centro Médico Ciriza Escalante, que es un centro con pues muchos años de experiencia dedicado a la nutrición y a la medicina estética, y concretamente pues Sport 12 es el departamento de nutrición deportiva que tenemos pues especializado pues para todos aquellos deportistas que necesiten cuidar su alimentación, pues como decíamos antes, con una dieta adaptada a cada uno, personalizada al deporte que practica, así como a las competiciones. Y bueno, pues para todo lo que necesitemos estamos en Torrelavega y encantados de atenderos. Pues muchísimas gracias, Eda. Ha sido un placer estar charlando contigo, además tan buenos consejos que nos traes. Gracias. Bien, creo que tenemos ya preparados al jefe de deportes de Cantabria TV, Adrián Fernández. Fernández, muy buenas noches. Buenas noches a todos, y hoy traemos un invitado realmente espectacular, de talla mundial. Hoy traemos a José Luis Peña, así que, como os digo, un auténtico lujo, que después de la publicidad nos metemos al lío. Muy bien, muchas gracias. Nos vamos a la publicidad y empezamos ya con Ronda Deportiva.